Estás escuchando Tupch Radio, una señal de inspiración, transmitiendo desde Avenida Tezosomoc en la colonia Alfredo Baranda, desde el municipio de Valle de Chalco, en el Estado de México, a través de las instalaciones del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Tupch Radio, una señal de inspiración. Tupch Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas una vez más a Egresados en Acción, un espacio después de la toga y el birrete. Mi nombre es Leslie Zavala y les recuerdo que nos encontramos transmitiendo a través de la cabina de Tupch Radio, una señal de inspiración, en el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Oigan, donde quiera que nos estén escuchando, yo sé que van a sentir envidia del nivel de invitado que nos acompaña el día de hoy en Egresados en Acción. Y como yo estoy acá en la cabina de radio con él y con el tío Tupch, voy a citar a los famosos memes en redes sociales y les va a tocar soportar. Nos acompaña el ingeniero Ismael López, asesor especialista en seguros de retiro. Así que ya se imaginarán de qué vamos a platicar el día de hoy. Por favor, saquen cuaderno y pluma, porque ustedes ya sabían que nosotros somos la generación que ya no le va a tocar pensión. Caramba, qué pánico. En la sección post-entrevista vamos a platicar sobre algunos tips para administrar nuestras finanzas personales y cómo no morir en el intento. No se despeguen porque el programa de hoy va a estar súper interesante. Estás escuchando Egresados en Acción a través de Tupch Radio, una señal de inspiración. Ismael, qué gusto tenerte de regreso en el Tupch. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Leslie? Muchas gracias. Oye, pues encantado, siempre es un gusto y placer estar aquí con ustedes. La verdad es que siempre nos reciben con las puertas abiertas. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué va? Gracias a ti por regresar. Oye, por favor, preséntate con nuestra audiencia que no te conoce. Platícanos sobre ti, sobre tus estudios, dónde has estado, dónde has trabajado. Cuéntanoslo todo. Perfectísimo, gracias. Pues sí, yo soy Ismael López Navarro. Llevo ya en el sector aproximadamente 8 años, los cuales es lo que me ha dado esta experiencia. Y sobre todo en este tema muy importante que nos mencionas, Leslie, que es el tema del retiro, y sobre todo porque pensando que nosotros pues ya no somos esas personas que no vamos a tener esta pensión como la tuvieron nuestros papás o como la tuvieron nuestros abuelitos. No empieces a espantarnos tan rápido, Ismael, tranquilo. Oye, ¿qué es un seguro de retiro? Ok, perfecto. Creo que es un instrumento en el cual se ha escuchado mucho, pero no sabemos cuáles son las características de este instrumento. Este seguro de retiro es precisamente como su nombre lo dice, es un instrumento en el cual me va a ayudar a garantizar esos ingresos que necesito para mi retiro, mediante una parte de protección, el cual pase lo que pase voy a tener garantizada esta pensión. En caso de que ya no esté en esta tierra, o qué pasa si vivo por mucho tiempo. Entonces, para eso nos ayuda a respaldar un seguro de retiro. Todos necesitamos un seguro de retiro. Sí, esa es mi recomendación. Siempre nosotros, cuando ya entramos en la parte laboral, deberíamos de tener este instrumento. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a garantizar alguna catástrofe financiera, vamos a llamarla así, y también qué va a pasar cuando tenga mis 65 años y no voy a tener esa pensión. Entonces, a partir de mis 65 años, o bueno, bien puede ser a los 60, empezar a garantizar esta pensión o estos ingresos adicionales. Oye, tengo dos dudas. Número uno, ¿a qué edad es lo correcto tramitar el seguro de retiro? O sea, como para empezar a crear fondos. Y número dos, ¿a qué edad es conveniente entonces retirarse? Ok, es una excelente pregunta. ¿A qué edad es la dinámica de contratación? Yo siempre sugiero que sea la edad de cuando empezamos a generar recursos, cuando empezamos a trabajar. ¿Por qué? Porque entre más pronto empiece a tener ese ahorro, pues imagínate, es como una bola de nieve que más rápido va a empezar a crecer. Tenemos muchísimo más tiempo para poder generar esos ingresos. Entonces, mi recomendación es cuando ya empiezan a trabajar, que puede ser 20, 25 años, algunos. Si nos tardamos un poquito más, podría ser. Y la recomendación, pues hoy en día la ley nos dice que nos vamos a retirar a la edad de los 65 años. Pero si se puede retirarnos a los 60 años y a partir de ahí empezar a garantizar una pensión, qué mejor, ¿no? Imagínate que podamos pues preparar la parte de nuestro retiro soñado, como es viajes, disfrutar a los nietos, ¿por qué no? Empezar a aprovechar todo eso que ya estuvimos trabajando durante toda nuestra etapa y poder tener esos recursos sin ningún problema.
Excelente. Entonces, la edad promedio de retiro es entre 60 y 65 años. Es correcto. Muy bien. Tío Tupch, ya nada más me faltan 45. Estoy a nada de lograrlo. Oye, ¿cómo funciona el seguro de retiro? ¿De qué va? Ok. Este seguro de retiro es un instrumento en el cual, vamos a llamarlo de esta manera, tú haces tus aportaciones o tus pagos durante el periodo de la contratación. Pueden ser 10, 15 o hasta la edad de retiro. En esta edad de retiro, como platicaba, puede ser 60 o 65 años. Fíjate que algo que a mí me gusta muchísimo y siempre les recomiendo a todas las personas es que no sea tan complicado decir voy a pagar por 45 años. No, me faltan 45 años. Entonces mi recomendación es siempre que tengamos esta limitación en aportaciones, en donde no tenga que hacerlo por mi tiempo que me hace falta por retirarme, que son los 45 años, sino lo puedo limitar a lo mejor a solamente tener las aportaciones de 15 años. ¿Okay? Entonces con eso, imagínate poder aportarlo por 15 años y esperarnos hasta los 60, los 65 recibirlos, es cuando se hace atractivo la parte de la pensión. ¿Las aportaciones son voluntarias, obligatorias? Sí, en este caso el plan de retiro, bueno, el seguro de retiro va cimentado sobre una corrida a través de cálculos actuariales, los cuales más o menos van con base en la edad. Ese es número 1. Número 2, va con base al tiempo que te gustaría estar aportándolo, y también lo más importante, con base a lo que te gustaría recibir a tus 60 o 65 años, que es la edad de retiro. Entonces se pone una base que vamos a imaginar. A lo mejor las aportaciones, de acuerdo a las edades, entre más joven empieces, podrían ser como de 2,000 a 2,500 pesos al mes, y ya los que empezamos a lo mejor un poquito más tarde en la parte de nuestro retiro, cuando tengamos 40, 45 años, que obviamente nos falta menos tiempo para llegar, a lo mejor las aportaciones podrían incrementar hasta un 30 o un 40%. Ok. Oye, ¿y cuáles son? Porque ya me mencionaste como algunas de las ventajas de los seguros, pero ¿y sobre desventajas? Ok, eso es muy importante. Las desventajas es un instrumento en el cual administran instituciones privadas. ¿Qué pasa si a lo mejor en el camino dices, oye, pues me quedé sin trabajo por 3 años o por 2 años porque nos llega a pasar esto? A lo mejor cambió un proyecto, cambiamos la dinámica. ¿Qué es lo que pasa? Justo hay alguna desventaja, que es en donde a lo mejor ya las compañías te tendrían que exigir que tengas que continuar con esas aportaciones. Entonces sí es muy importante, y como tip es identificar cuáles van a ser las desventajas de mi seguro de retiro, qué es lo que sí se podría hacer, qué es lo que no se podría hacer, y en qué momento pasaría lo difícil en caso de que yo no pueda seguir generando recursos, cómo voy a poderlo atender. Justo existen algunos instrumentos que puedes dejar de pagarlo por un cierto periodo, y ya después que te reactives en la parte laboral puedes continuar haciendo tus aportaciones. ¿A qué instituciones podemos acercarnos para cotizar un seguro de retiro? Existen al menos 2 tipos de instituciones, las cuales nos pueden ayudar con este instrumento. Número 1 son las aseguradoras, número 2 son los bancos y las instituciones financieras. Puedo citar algunos ejemplos, puede ser Actinver, puede ser cualquier tipo de banco. Las aseguradoras que podríamos también citar son las más conocidas, las que tenemos en mente, que pueden ser GNP, MetLife, Seguros Monterrey, Prudential. Todos ellos se encargan de estos seguros de retiro. Oye, y porque al principio te preguntaba como si todos necesitábamos un seguro de retiro y tú me decías que sí, pero mi pregunta es, ¿todos contamos con las características para contratar un seguro de retiro? ¿Cuáles son los requerimientos para tener uno? Fíjate que esa es una estupenda pregunta. Casi no nos ponemos a ver qué es lo que necesito para adquirir este seguro. Si bien sí necesitamos unas ciertas características. Número 1, como tiene la parte de seguro, como lo dice la palabra, el seguro es un seguro de vida en caso de que llegue a pasarme algo catastrófico. Otra de las características que tiene es que tiene también una parte de protección en caso de que ya no pueda seguir generando recursos. Y lo siguiente es que justo también debo de tener al menos unos ingresos en los cuales yo me sienta tranquilo y cómodo para que pueda hacer esas aportaciones. Si bien, como se los dije, es un instrumento en el cual vamos a pagar por un cierto periodo, justo también tengo que tener esa solvencia, tengo que prever, porque tengo que estar pagando por esto por al menos 15, 20 años. Ok. Oye, y en caso de fallecimiento,
O sea, ¿qué pasa con el recurso que se juntó? Ok, en el caso de fallecimiento, y justo ese es donde aplica la parte del seguro. En caso de fallecimiento es en donde las compañías, en específico las aseguradoras, se encarga de entregarles una suma asegurada a tus beneficiarios en caso de que llegues a faltar. ¿Okay? Si bien a través de todo el tiempo nosotros vamos generando recursos, van cambiando las condiciones, a lo mejor decimos, hoy no tengo hijos y no me gustaría tener hijos, pero más adelante, de acuerdo a las metas o a los proyectos que voy realizando, empiezo a tener dependientes económicos o hijos, es ahí en donde podemos aplicar el seguro de retiro. ¿Qué va a pasar? Vamos a dejar una herencia involuntaria. Esta herencia involuntaria nos sirve para que el día de mañana que no estemos, nuestros dependientes económicos puedan recibir esta cantidad. Si bien a lo mejor llegamos a la edad de nuestro retiro, no pasó nada, prácticamente las instituciones no te cobran nada por esto, sino simplemente es una garantía que te dan, que tú tengas la parte de protección para que a la edad de retiro tengas también tu ingreso. Entonces, es doble ventaja, que tienes la parte de protección, en caso de llegar a faltar, se entrega una suma asegurada, y en caso de que lleguemos a la sobrevivencia a los 60 o los 65 años, te van a entregar tu pensión. Oye, me quedé pensando hace un rato que fuera del aire nos dijiste que el ideal es que cuando las personas cobran su seguro de retiro, pues su ingreso mensual sea de aproximadamente lo que tienen mensualmente en este momento. Ay, ¿sí fui clara? Creo que no. Bueno, pero tú lo dijiste muy lindo hace rato. Explícanoslo, por favor. Ok, sí. Ok, sí, claro. De hecho, eso es lo importante. Para que nosotros podamos identificar cuál va a ser mi monto necesario o mi monto que voy a necesitar para mis 65 años, es importante identificar cuáles son mis ingresos el día de hoy. Porque me gusta ser muy honesto. A lo mejor ahorita tengo unos ingresos, vamos a poner un ejemplo, de 20,000 pesos, que es el promedio en sueldos de una persona profesional. Y a mi edad de retiro me gustaría llegar a tener 100,000 pesos. Es imposible poderlos tener. O sea, como que no me cuadran, ¿de acuerdo? Entonces, por eso digo que mínimo debemos de tener los recursos los mismos que estoy generando al día de hoy. Entonces, vamos a considerar una inflación. Si gano 20,000 pesos al mes, voy a considerar una inflación por los 10, 15 años que faltan por mi retiro, o más, como tú lo dijiste, me faltan 45 años, entonces voy a considerar esos 40 años de inflación. Entonces a lo mejor mi pensión podría posicionarse en lo doble, que serían 40,000 pesos al mes. Ok. Oye, y ya cuando llegamos como a la edad de retirarnos, 60, 65 años, ¿cómo funciona el tema del cobro? La institución financiera nos lo da mensualmente, me lo dan todo y yo me lo puedo gastar. ¿Cómo funciona? Fíjate que hay dos opciones. La opción número uno es que tú puedes llevarte todo tu dinero y te lo gastes si quieres en ese mismo momento y lo puedes reinvertir o puedes hacer lo que tú quieras. Y lo otro es que a muchas personas les gusta eso, que tengan garantizada una pensión, que a partir de que ellos eligen su edad de retiro, ya sea 60 o 65 años, pues empiezan a recibir esa pensión vitalicia, porque también eso es una característica que tienen los instrumentos, que van a tener una pensión vitalicia. ¿Qué quiere decir que es vitalicia? Que a partir de que tú decides tu edad de retiro, hasta que llegues a faltar, van a estar garantizando, van a estar entregándote esa pensión mes a mes. La verdad es que el trámite es muy simple. Simplemente con que tú entregues tus datos, tu clave interbancaria, y que tú elijas qué día me gustaría que me depositen, no sé, 10 del mes o 15 del mes, vas a recibir esos ingresos. Oye, esto que dices que es vitalicia me llama mucho la atención. O sea, ¿es de por vida aún que no haya ahorrado lo suficiente? Sí, exacto. Por eso es que los instrumentos o las instituciones hacen el cálculo actuarial de acuerdo a lo que tú puedas estar aportando, para que justo a la edad de retiro tú ya puedas empezar a tener esa pensión de manera vitalicia. Ok. Oye, ¿y qué cosas tenemos que tomar en cuenta para elegir nuestro seguro de retiro? O sea, no sé, póliza, CAT, no sé. Ok. Al menos yo siempre recomiendo, número uno, que busquen siempre en la institución a la cual les dé más confianza, la cual sean accesibles en las aportaciones, los cuales puedan darles como esa garantía de que esté regulada, que si de repente les genera un poquito de inquietud que no está regulada, o que hay unas letritas chiquitas, que es muy importante también revisar en los contratos,
a lo mejor no tengamos como esa tranquilidad, pues ahí yo creo que eso no va a ser un buen indicador. Número 2, que podamos también identificar cuáles son los costos y que sean accesibles. Porque hay instrumentos los cuales se elevan un poco en el costo, a lo mejor pueden variar y justo, repito, van de acuerdo a las edades. Como podemos empezar con 2,000, 2,500 pesos al mes o como podemos empezar con 5,000 pesos. ¿De qué va a depender? Mucho de la edad. Oye, Ismael, ¿cómo está eso de letras chiquitas? ¿A qué te refieres? Ok, es muy importante en cuestiones del seguro de retiro que podamos ver cuáles van a ser las letras chiquitas. Si bien muchas veces y hasta por cultura, en cuestiones de seguros de repente hemos escuchado decir, oye, es que yo tuve un tío que no le aplicó la parte del seguro. Tuve un amigo que no aplicó la parte del seguro. Entonces las letras chiquitas sobre todo va en cuestiones de seguro, qué es lo que no me aplica y por qué no podría recibir mi seguro. ¿Okay? Y en cuestiones de pensión también, ¿por qué no podría recibir mi pensión si yo siempre lo llevé lo llevé como me lo marcó el contrato? Entonces, las letras chiquitas se refiere a qué aplica, en qué momento sí voy a poder recibir ese dinero y en qué momento no. Entonces, una de las características que tiene este instrumento es que debo de sí o sí cumplir el plazo pactado de mis aportaciones. Número 2, debo de tener bien estructurado la parte de protección, que no haya declarado alguna mala información, que por eso muchas veces no aplica la parte del seguro. Como por ejemplo, oye, pues es que yo estoy sano y no fumo y resulta ser que de repente se nos detonó una enfermedad porque sí fumábamos. Eso es como las letras chiquitas que por lo regular no siempre lo atienden las aseguradoras en este caso. Oye, que yo entiendo que esto va muy de la mano como con las exclusiones de los seguros, lo que no aplica, que es más bien lo que nos venías contando ahorita. Regálanos más ejemplos. ¿En qué casos no aplica? Ok, es importante, sobre todo no aplica en las actividades que realizamos. Ejemplo, no aplica cuando mi trabajo implica usar armas, cuando a lo mejor estoy involucrado en actividades ilícitas, cuando estoy haciendo intervenciones como por ejemplo rebeliones o ese tipo de marchas que a lo mejor me veo involucrado y soy parte de esa actividad, entonces en ese momento no va a aplicar. O también cuando yo me provoque el accidente, como la parte del suicidio no siempre se aplica. Cuando yo me autolastimo no aplica. Que otra de las cosas no aplican en cuestiones de seguros, las enfermedades psicológicas, las enfermedades como alcoholismo, ese tipo de cosas no aplica la parte del seguro. Entonces es muy importante también revisar esa exclusión. Y por ejemplo, no sé si aplican los seguros de retiro, pero sí lo he checado en los de vida. Que, por ejemplo, es muy difícil que a una persona que anda en moto, o sea, que se transporta, le den un seguro. Sí, claro. ¿Por qué? Porque obviamente estamos más expuestos. No es lo mismo que yo esté en un coche a que esté en una moto, porque la moto, si desafortunadamente te llega a pasar algún accidente, está súper expuesto. Entonces, no siempre como tal, no nada más no te lo quieran contratar, sino te cobran extra por aceptar tu riesgo. En este caso se llama una extra prima. Ya lo saben, egresados en acción, no compren motos. Oye, yo sabía que los seguros de retiro son deducibles de impuestos. Claro, eso es una actividad que nos favorece muchísimo porque a quién no le gustaría deducir impuestos, ¿no? Imagínate, generamos recursos y cuando ya vemos nuestro recibo de nómina nos quitan el 30% de ISR y dices, oye, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo puedo recuperar? Justo un seguro de retiro nos puede ayudar para esto. ¿Cómo va a funcionar? De acuerdo a lo que tú pagues, que el pago del seguro de retiro va con base al riesgo y a la suma asegurada más la cantidad que te gustaría recibir, eso se convierte en una prima o el pago anual de mi retiro. ¿Okay? Vamos a imaginar, a lo mejor pagamos 24,000 pesos al año. Y de esos 24,000 pesos al año, tú vas a poder hacer deducible, vamos a imaginar 8,000 pesos, de los cuales esos 8,000 pesos los declaramos ante Hacienda y son los 8,000 pesos de ISR. Los mismos que cuando tú haces tu declaración anual cada abril vas a poder recuperar al menos el 30% de lo que te retiren en tu empresa. Está increíble eso. Oye, hablando de sumas aseguradas, ¿cuál es la ideal para el retiro? Oye, esa es una excelente pregunta. ¿Cuál es nuestra suma ideal? La verdad es que
en mi experiencia, y desafortunadamente les puedo comentar que ya he pagado sumas aseguradas, ya aplicamos varios seguros, y la verdad es que ya no me gustaría aplicar ninguno más, porque ya hoy en día pues sí es una actividad que es muy benéfica, pero también es un poco delicada, porque en mi experiencia, imagínate, me tocó una vez una señora que me dijo, oye, ¿por qué no tenemos más suma asegurada? Que falleció su esposo, ya no pudimos, tuvimos una suma asegurada un poco baja, pero ella quería más suma asegurada porque obviamente era la persona más importante. ¿Okay? Entonces, respondiendo a tu pregunta, Leslie, yo creo que una suma asegurada va de acuerdo a tus ingresos. ¿Cómo lo calculamos? Vamos a imaginar, ganamos anualmente 400,000 pesos. Lo ideal es que tengas 7 veces tu suma de ingreso anual para tu suma asegurada. Entonces, si ganas 400,000 pesos, tendríamos que multiplicarlo por 7, que son los años que nos va a poder garantizar esta tranquilidad financiera. Entonces, con eso vamos a hacer el cálculo de la suma asegurada. O sea, se oye mucho, pero no es. Sí, digo, desafortunadamente no hay suma asegurada que nos respalde para tener esa tranquilidad financiera, y sobre todo también en algún momento escuché que me decían, no hay suma asegurada que me regrese a mi hija. Entonces creo que eso es un tema súper determinante, y lo digo con mucho respeto. Creo que en esta parte de los seguros debemos de estar preparados, y sobre todo hacer un poquito de conciencia, porque no todo el mundo tenemos la conciencia de la protección. De hecho, no la tenemos porque nos da miedo, ¿no? Nos da miedo pensar como en la parte del fallecimiento. Sí, lo ideal es que debemos de dejar al menos preparados. ¿Y con qué podríamos dejarlo preparados? Con simplemente preparar un testamento para nuestros beneficiarios. Claro. Oye, Ismael, ¿alguna vez que quise cotizar alguna vez que quise cotizar un seguro, me dijeron que con qué instrumento moneda quería que se viera reflejado o algo así? Y bueno, a mí me gusta que tú nos explicaras un poquito sobre esto. ¿A qué se refieren con instrumento moneda? Ok. Lo que pasa es que en cuestiones de seguros existen diversos instrumentos en los cuales vas a poder tener esa contratación. Instrumento número 1 es los pesos, y de acuerdo a la aportación que tú puedes hacer anual, te lo van a calcular en pesos. Número 2, estos instrumentos pueden ser mediante moneda extranjera, que pueden ser los dólares. Ejemplo, a lo mejor te dicen, bueno, tu seguro de retiro te va a costar $2,000. Lo convierten en pesos, en lo que esté en ese momento el tipo de cambio, y es como lo vas a pagar en ese tipo de cambio en dólares. Y el tercero, que yo creo que ese es un instrumento súper accesible y que también está regulado por todo el sistema financiero mexicano, son las UDIs. La UDI, y me meto un poquito más en la historia de la UDI es un instrumento financiero, lo cual generó el Banco de México mediante todas las instituciones financieras, que precisamente nos ayuda a respaldar nuestro dinero para que no pierda su valor adquisitivo. Y la UDI como tal es una unidad de inversión que nació en 1994 a raíz de la devaluación que tuvo en México. ¿Y cómo se comporta la UDI? La UDI se va a comportar de acuerdo a la inflación, va a incrementar su valor de acuerdo a la inflación. En 1994 valía $1, hoy en día en el 2024 una UDI está en 8.15, perdón. ¿Por qué? Porque a través de los años ha incrementado, y más o menos el histórico de la UDI es 4.5% de la inflación. Ok. Bueno, y tú como asesor experto, ¿cuál es la moneda que recomiendas? Yo recomiendo las UDIs. Siempre la UDI. ¿Por qué? Porque es una unidad mexicana que está regulado por el sistema financiero mexicano, que va incrementando paulatinamente, que tiene la ventaja de que a lo mejor me van a decir, oye, es que la UDI incrementa al año. Sí incrementa al año, pero viéndolo para nuestra edad de retiro, para nuestro retiro a los 60, 65 años, entonces nuestra UDI nos va a convenir que esté más alta a que el dólar, porque el dólar, el tipo de cambio de repente es variable. Hoy en día está en 17. Hace como 5 años estuvo en 25. Entonces esa variación no depende de nosotros, sino depende del tipo de cambio que nos maneje Estados Unidos. Okay. Muy bien. Oye, tengo otra duda. ¿Qué pasa con las instituciones? O sea, ¿las instituciones que ofrecen seguros dan alguna garantía como de este dinero, del resguardo? ¿Qué onda? Ok, sí, fíjate que es la pregunta que todo el mundo nos hace, sobre todo por esa incertidumbre, justo como tú mencionaste. Oye, me hace falta 40, 45 años por trabajar. ¿Qué va a pasar si yo durante todo ese tiempo estoy trabajando, hago mi aportación, estoy pagando mi seguro, y de repente cuando yo tenga que cobrarlo ya no existe?
eso es lo que nos da inquietud a todos. De hecho, hasta yo como asesor a veces me pongo a pensar, digo, ojalá esto no nos quede mal, ¿no? Pero no, justo, bueno, lo veo como a manera de broma. Pero justo por eso es importante, y les mencionaba, que se acercaran con instituciones que estén reguladas. Eso es número 1. Número 2, que tengan las reservas altas. ¿Qué quiere decir que tengan las reservas altas? Que prácticamente estén regulados y justo que podamos identificar cómo van a tener las reservas altas, que en este caso las reservas altas es que tengan como la solvencia económica para soportar todos los que tenemos dinero en las aseguradoras o en las instituciones financieras. Si bien parte de las instituciones que siempre les recomiendo con las aseguradoras con las que yo trabajo, siempre es como que tengan las reservas, siempre buscamos que tengan las reservas altas mediante pues activos, mediante reservas internacionales. Las instituciones como aseguradoras siempre van respaldadas por una reserva internacional. ¿Okay? Y metiéndonos un poquito más en términos técnicos, existe algo que se llama reaseguro. Reaseguro es que todas las instituciones de seguros o las instituciones aseguradoras hacen como una aportación extra para guardar un fondo que si en algún momento alguna de esas aseguradoras empieza a bajar sus reservas o se empieza a ir a la quiebra, vamos a llamarlo de esta manera, sale ese fondo y les ayuda a solventar esas pérdidas que han tenido. Entonces, por eso reitero que siempre se tenga como esa estructura de la regulación, y también que tengan como esa tranquilidad que si ustedes van con una aseguradora poderosa y grande, van a tener esa tranquilidad que sí o sí les va a respaldar. Okay. Sí, porque yo creo que puede ser, o sea, genera mucha incertidumbre, como tú dices, faltan 40 años. Sí, claro, y te digo, muchas personas me dicen, oye, pero ¿qué pasa si cambia algo, no? O hasta muchos me han dicho, oye, ¿qué pasa si tú ya no existes? Porque también puede pasar, ¿no? Hay una serie de eventualidades que imagínate que me han dicho, Isma, bueno, y si tú ya no existes, o si tú te vas, o si ¿qué va a pasar? Entonces mi responsabilidad también como asesor es dejar todo en las instituciones. Por eso es contrato con las instituciones. Yo solamente soy como el medio para que ustedes tengan la mejor estrategia. Okay, muy bien. Oye, Ismael, esta va a ser la pregunta del millón, ¿ok? Tío Tupch, música de tensión, por favor. ¿Por qué un seguro de retiro y no pensar en invertir, por ejemplo, ese dinero en algunas otras cosas, en bienes raíces, en etcétera? Pregunta del millón. Ay, tiene razón, es la pregunta del millón. Si bien existen diversos instrumentos los cuales pueden ayudarte a generar a lo mejor más ingresos para tu retiro, como puede ser un inmueble, como puede ser tu negocio o algún otro instrumento, ¿por qué el seguro de retiro? Porque yo le veo más ventajas en un seguro de retiro, a lo mejor exponer nuestro dinero en alguna inversión diferente. ¿Por qué? Porque el seguro de retiro desde el primer momento ya sabes cuánto es lo que vas a pagar, más o menos cuánto es lo que va a incrementar tu plan, y ya se tiene el cálculo de cuánto es lo que vas a recibir a tus 65 años o 60 años. ¿Okay? Entonces ya está todo garantizado. A diferencia de un inmueble, los inmuebles pueden variar. Me puedes decir, oye, pues yo con 2 millones de pesos, a lo mejor en 40 años mi inmueble puede tener una plusvalía de 7 millones de pesos. Claro, me queda claro, y a lo mejor voy a ser honesto, te voy a decir, bueno, pues sí, a lo mejor mi instrumento no te va a ayudar. Pero ¿qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa si a lo mejor en vez de tener plusvalía empieza a bajar? Ahí tenemos un riesgo. 2. Un riesgo de otro instrumento financiero o al negocio es que no sabemos cómo podría manejarse el ejemplo, a lo mejor el negocio. A lo mejor hoy en día te está yendo bien, como les fue al negocio, por citar un ejemplo, a las negocios farmacéuticas en etapa de pandemia. Hoy en día ya hay muchísimo, ya cambiaron las condiciones, ya hay muchísima competencia, entonces en ese negocio ya se estabilizó. Entonces, sí, puede ser una alternativa, pero lo que a mí me gusta es que desde el primer momento sabes y tienes asegurado lo que vas a recibir a tus 65 años. Claro, porque al final del día la inversión se ve, para empezar, un poco más reflejado a corto plazo, y pues el tema del retiro es seguridad para despuesito. Sí, claro, yo creo que todas las personas pensamos en eso, ¿no? En la seguridad que va a pasar a mis 65 años. Entonces, concluyendo a tu respuesta, no sé si le di muchas vueltas, justo nos ayuda para garantizar la parte de la pensión.
en seguro de retiro, a diferencia de los otros negocios que vamos a exponerlo de acuerdo a cómo se esté moviendo los negocios como inmobiliarios, los negocios que tengas tu negocio propio, de lo que tú me quieras decir. Entonces vamos a depender un poquito de ese riesgo. Ok, muy bien. Oye, Isma, ya para ir cerrando, hace un ratito dijiste que tú eras como un medio entre el cliente y la institución financiera para el contrato del seguro. Platícanos un poquito actualmente dónde estás, a qué te dedicas, qué haces, de qué va como la consultoría en la que trabajas. Bien, en la consultoría nos dedicamos a buscar a las personas para que puedan tener garantizado su retiro mediante los instrumentos en los cuales tenemos. Y también existe el otro camino, que es justo preparar a las personas para que hagan lo mismo que yo hago. Nosotros nos especializamos también en preparar asesores para que esto lo puedan transmitir a todas las personas que quieran tener un instrumento como estos. Entonces, justo son estos dos caminos. Número uno, que podamos ser esas personas para que tengan su retiro. Y número dos, que puedan ser parte de lo que yo hago. ¿Y dónde estamos físicamente? Hoy en día estamos en Polanco, pero justo por toda la dinámica de comunicación estamos al alcance de un clic a nivel nacional, en donde podemos tener esta charla o estas asesorías mediante el alcance de la computadora a nivel nacional. Ok, oye, y respecto a que, o sea, si alguien en casa les está escuchando y de pronto dice como, oye, el trabajo que Isma hace está muy chido y yo me quiero incorporar a eso, me dices que se puede, que ustedes capacitan a otras personas para que también sean asesores. ¿Cuentan con algún tipo de certificación? Sí, claro. La capacitación es aproximadamente 3 meses porque, como bien es muchísima información, tenemos que estar regulados por todo el sistema financiero, tenemos que certificarnos ante, en este caso, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, ante la Comisión Nacional de Banca y Valores. Entonces, toda esta parte de la capacitación lleva aproximadamente un proceso de 3 meses, pero sí, con todo gusto pueden hacerlo. Oye, 3 meses y costos. Las consultorías se dedican a esto justo como preparar la parte de la capacitación, te apoyan como la parte económica, van prácticamente lo que yo te hablo por experiencia, lo que nosotros vamos haciendo es que nosotros vamos a soportando esos costos. Ah, ok, muy bien. Oye, Isma, danos por favor 3 tips financieros. Ok, oye, esa es una pregunta súper dificilísima, ¿no es cierto? Ok, los 3 tips financieros a los cuales siempre les recomiendo, y justo es hasta como consejo de vida, es, número 1, no gastes más de lo que tienes en ingresos. Ese es yo creo que hasta todo mundo lo ha de saber, pero pocos lo podemos llevar en práctica. Entonces, ese es mi primer tip financiero. El segundo tip financiero, me gusta mucho mencionarlos, aunque pocas veces lo aplico, no es cierto, es al menos tener un control de mis gastos y de mis ingresos. Okay. Y por último, empezar a ahorrar. A lo mejor a lo mejor puede ser que no en un seguro de retiro, pero al menos con que podamos tener este hábito del ahorro, la verdad es que cambiaría muchísimo nuestra dinámica y a lo mejor hasta nos podríamos sentir más tranquilos. Entonces creo que el ahorro es importante, no nada más pensar en la parte de retiro, sino también por tranquilidad financiera. Hay muchas personas que recomiendan que tengan un fondo de emergencias. El fondo de emergencias lo hemos escuchado, pero no sabemos verdaderamente cuál es mi fondo de emergencias. Y aquí podría decirles que al menos debemos de tener 3 meses de mi sueldo ahí ahorrados. Entonces creo que ese es el tip más importante, que sería ahorrar. Oye, tú dices que es el tip más importante, ¿eh? Y el más difícil. Cálmate. ¿Tienes como algunas recomendaciones para empezar a ahorrar? Sí, claro. La recomendación que siempre les hago es que al menos tengamos bien identificados mis gastos. O sea, ejemplo, a lo mejor si el hecho de que yo vaya a trabajar implica gastar 100 pesos, justo destinar esos 100 pesos a mi gasto para transportarme. Si en algún momento me salgo de ese presupuesto, es en donde empieza la parte difícil. ¿Y cuál es la parte difícil? Que somos tan desprendidos y tan dadivosos que nosotros estamos acostumbradísimos a los gastos hormiga. Entonces, creo que esa parte también debemos de medirnos un poco. Ok. Bueno, voy a hacer un resumen de estos 3 tips financieros que Ismael, especialista en seguros de retiro, nos está compartiendo. Número 1, no gastes más de los ingresos que percibes.
Número 2, es muy importante tener un control de gastos. Y número 3, la importancia de ahorrar. Y quiero platicarte una experiencia propia aprovechando estos 3 tips, porque evidentemente me siento reprobada, ¿no? O sea, tú tienes que saberlo. Empezando por no gastar más de mis ingresos, pero respecto al control de gastos, fíjate que alguna vez vino la Conducef justo al Tupch a darnos una plática y hablaban como de estos gastos hormiga y yo decía como, ay, yo no tengo gastos hormiga, ¿qué les pasa? Pero pues me puse como a hacer conciencia y me di cuenta que todos los días me compraba un café de 25 pesos, ¿no? Y cuando yo hice la cuenta a la semana dije, no es tanto, ¿no? Y al mes y al año y me quise volver loca, me dio tanta vergüenza comprarme un café de 25 pesos diario, fue horrible. Entonces, como estos exámenes de conciencia son súper complejos porque aparte lastiman. Sí, de hecho hay muchísimos reportes con este gasto hormiga del cafecito, ¿sí? Para todos los que vamos a oficina, yo creo que de camino se nos antoja siempre el cafecito de 25, 30 pesos. Eso por decir algo, no hay cafecitos un poquito más caros. Pero sí, es algo importante como prever esto, que no seamos, lo que te decía, no seamos tan desprendidos de estos recursos, ¿no? Y sobre todo porque en los gastos hormiga, me encanta decir una frase que somos como de placer sencillo, que el cafecito, que las galletitas, que las garnachitas. Entonces, eso podría ser como el detonador de los gastos hormiga. Y si me dices, ¿cuál sería el tip? Oye, pues el tip, vamos a prepararnos un poquito más atrás. Me preparo mi cafecito, me llevo mi termo, en donde... Pues, que no sabe igual. Eso sí, exacto. Sí, pero justo como a lo mejor, no todos los días, pero al menos cada 2 días sí valdría la pena como decir, bueno, hoy sí me merezco mi cafecito, por eso trabajo tanto, ¿no? Creo que también, o sea, en la parte del ahorro no está tan mal decir, tengo que ahorrar y así como satanizarme que tengo que estar ahorrando, no, sino simplemente tampoco perder el estilo de vida, pero pues obviamente con la previsión de que tengo que cuidar mi dinero para poder ahorrar algo, tener una acumulación. Muy bien. Oye, Ismael, prométeme que terminando la entrevista tú y yo nos vamos a sentar y me vas a asesorar para que yo pueda contratarme un buen seguro de retiro, porque ya viniste a espantarme en esta grabación. Pero bueno, para toda nuestra audiencia que no tiene el placer de estar acá contigo, por favor compártenos tus datos de contacto, WhatsApp, correo electrónico, todo. Y yo sé que también traes ahí como algunos beneficios y descuentos para la audiencia de Egresados en Acción. Entonces platícanos, por favor. Ok, pues yo encantado. La verdad es que me encanta muchísimo lo que hago. Me encanta asesorar a las personas y al menos que yo pueda aportar ese granito de arena para que al paso del tiempo pues, podamos tener esos recursos garantizados. Claro que sí, la verdad, Leslie, te repito, muchísimas gracias por la invitación. También que nos den esta apertura para llegar a esta información que considero que es valiosa, sobre todo para todos los que estamos económicamente activos laboralmente. Creo que es válido. Y bueno, mis datos de contacto, les puedo pasar mi número telefónico personal, es el 55 31 14 13 36. Lo repito, 55 31 14 13 36. Y sí, la verdad es que me encanta la idea de poderles dar una asesoría y me encantaría que con que me escriban que estuvimos escuchando el programa, les puedo regalar asesorías. Con todo gusto, mi asesoría aproximadamente dura de 30 a 40 minutos para que se lleven mucha información, muchos tips como los que dimos hoy. Y en específico en la asesoría me encanta hacerles un ejercicio porque realmente ahí vemos cuánto es lo que necesitan para su retiro, de acuerdo a lo que estén ganando el día de hoy. Muy bien, bueno pues Ismael, muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Bienvenido nuevamente al Tupch. Que esta sea la primera de muchas veces que nos acompañes en Egresados en Acción. Y bueno, pues a nuestras y nuestros escuchas, no se despeguen, estamos por arrancar con la sección post-entrevista. Nos estás escuchando a través de Tupch Radio, una señal de inspiración. Isma, gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Egresadas, egresados, para seguir en la línea del ahorro, ¿sabían que administrar las finanzas personales de manera efectiva es crucial para alcanzar la estabilidad económica y lograr objetivos a largo plazo? Aquí les van algunos tips para gestionar sus finanzas de manera efectiva. Tío Tupch, tambores, por favor. Número 1. Crea un presupuesto básico que consista en 3 puntos. Registra tus ingresos y gastos, clasifícalos y después de eso establece límites. Por ejemplo,
vivienda, alimentación, transporte y también los que son no esenciales. El entretenimiento y la salida son unos de ellos. Los límites es muy importante no sobrepasarlos, entonces tómalos en cuenta para que puedas ajustar el presupuesto según tus necesidades y prioridades. Tip número 2. Reduce y controla. Evita nuevas deudas. Antes de tomar una nueva deuda, evalúa si realmente es necesaria y si puedes pagarla sin comprometer tu estabilidad financiera. Finalmente, es muy importante el monitoreo y ajustar. Revisa regularmente tus finanzas para que puedas darte cuenta si es necesario hacer algún cambio o aprender sobre los errores. Finalmente, la administración de finanzas personales es un ejercicio diario. Tómalo con calma y por favor compártenos a través de las redes sociales cuáles son tus mejores tips de administración de finanzas personales. Sigue con nosotros, esto es Egresados en Acción, un espacio después de la toga y el birrete. Oigan, ya nos vamos. Pero nos volvemos a escuchar dentro de 15 días a las 2 de la tarde a través de Tupsh Radio o a través de las plataformas como Amazon Music, Apple Podcast o Spotify. Comuníquense con nosotros, por favor, a través de egresados@tupsh.mx o al número de teléfono 55 17 08 59 59, extensión 2696. Es todo por el programa del día de hoy. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y desde luego a Ismael por estar acá con nosotros y acompañarnos. Les recuerdo que mi correo institucional es leslie.zavala@tupsh.mx y mi número de WhatsApp es 56 32 90 63 59. Nos escuchamos en el siguiente programa de Egresados en Acción, un espacio después de la toga y el birrete. Mi nombre es Leslie Zavala, su locutora favorita y responsable del programa de Egresados del Tupsh. Nos escuchaste a través de Tupsh Radio, una señal de inspiración. Bye. TUVCH. Somos Tupsh Radio, una señal. TUVCH. Somos Tupsh Radio, una señal de inspiración. Tupsh Radio.